la autorregulación del mercado. O sea, no es que el mercado tiene que el Estado regularlo. Voy a poner un ejemplo. Las tasas de interés bancario no las regula el Estado, sino que en definitiva nacen de la voluntad de la banca. Entonces tenemos tasas de interés que son leoninas. Las tasas de consumo, en el Ecuador, las tasas de consumo, escúchenme bien ecuatorianos, las tasas de interés están en el orden del 16-15%. En el crédito a pequeños emprendedores, tasas de interés del 28%. ¿Qué quiere decir en suma esto? Que la banca se regula a sí misma. La banca hace lo que le viene la regalada gana. Y por eso que Noboa planteaba que hay que conversar con la banca. O sea, se renuncia al papel del Estado. Si el Estado no está allí de adorno, el Estado tiene que regular las relaciones sociales y económicas. Pero eso es lo que hemos vivido, pues, es lo que hemos vivido con Moreno, y es lo que hemos vivido con Lazo. Y es el gran fracaso del modelo, que en dónde se expresa el fracaso del modelo, en la parte económica, y en la parte del empleo. Entonces, ¿cómo es que déjenlo gobernar? ¿Qué es eso? O sea, si están en la oposición, tiene que haber una oposición, obviamente una oposición seria, profunda, sustentada, razonada, porque el ejercicio de gobernar es poner en vigencia, poner en la práctica las ideas, los planes de trabajo y de gobierno que bajo una concepción ideológica tiene un determinado candidato que gana una elección. Entonces, ¿cómo le toman del pelo al país? Dejen gobernar a Daniel Noboa. Esa persona no, en materia de ciencia política es cero, porque no entendió ni la norma constitucional ni el tema político. Yo no sé si es por estrategia, por vergüenza, por intentar de alguna manera confundir a la opinión pública, pero a mí lo que me da no sé qué pensar, ¿por qué no admiten que son de derecha? ¿Por qué no admiten que son de derecha? O sea, es una opción política, contemplada en la Constitución, contemplada en el mundo internacional, lo que sea, admitan, somos de derecha. Y dentro de la derecha, porque la derecha tiene matices, son la derecha neoliberal, que es la derecha ultrista, la derecha que prácticamente es una respuesta despiadada frente a la sociedad y frente a la economía, es una propuesta deshumanizada. Su principal lema, ¿cuál es el principal lema del neoliberalismo? Que está haciendo incluso problemas en los países industrializados. Es la desaparición del Estado, el Estado mínimo. El Estado reducido a su mínima expresión. El Estado es una organización política que se vino estructurando y creando en las sociedades a través de muchísimos años, miles de años, y que nos representa a todos. Para eso existe el Estado. Si no existiera el Estado, viviríamos en la edad de piedra, todos contra todos, no habría un orden, no habría legalidad, no habría absolutamente nada. Entonces el Estado está para eso, para cumplir un rol. Pero cuando el neoliberalismo le quita ese papel al Estado, que prácticamente lo quieren reducir a un ente sin funciones, y esta es la tesis del neoliberalismo, sustentada de manera más clara por Verónica Abad, que la única diferencia con Noboa es que Verónica Abad dijo lo que deben haber conversado con Noboa, y se le fue la lengua, pero que es la concepción de ellos. La autorregulación del mercado, o sea, no es que el mercado tiene que el Estado regularlo. Voy a poner un ejemplo. Las tasas de interés bancario no las regula el Estado, sino que en definitiva nacen de la voluntad de la banca. Entonces tenemos tasas de interés que son leoninas. Las tasas de consumo, en el Ecuador, las tasas de consumo, escúchenme bien ecuatorianos, las tasas de interés están en el orden del 16-15%. Si alguna persona del exterior, especialmente europea, conoce de esto, de que pasa esto en el Ecuador y en una economía dolarizada, porque que me digan que es una economía que está devaluándose la moneda permanentemente, se puede encontrar algún tipo de explicación por la indexación de la devaluación de la moneda que tiene que ser compensada con el interés bancario, pero en un Ecuador dolarizado, tasas de interés de naturaleza, en el crédito a pequeños emprendedores, tasas de interés del 28%. ¿Qué quiere decir en suma esto? Que la banca se regula a sí misma. La banca hace lo que le viene la regalada gana. Y por eso que Noboa planteaba
que hay que conversar con la banca. Miren la diferencia, hay que conversar. Y que hay que traer banca internacional para que compita con la banca nacional y que de la competencia a ver si bajan las tasas. O sea, se renuncia al papel del Estado. Si el Estado no está allí de adorno, el Estado tiene que regular las relaciones sociales y económicas y tiene que fijar tasas de interés. Entonces el neoliberalismo es eso. Sálvese quien pueda. Los precios por las nubes, solamente es el mercado el que regula las relaciones sociales y económicas, pero eso es lo que hemos vivido, pues, es lo que hemos vivido con Moreno, y es lo que hemos vivido con Lazo, y es el gran fracaso del modelo, que en dónde se expresa el fracaso del modelo, en la parte económica, y en la parte del empleo. ¿Por qué? Porque lo que buscan es nada más mano de obra barata para producir lo que quieren producir y no más. Ya los problemas sociales del Ecuador que los resuelva quien quiera. Entonces tenemos una sociedad fracturada en lo social, en lo político, una sociedad con una violencia inusitada, que siempre hemos tenido niveles de violencia, pero no del nivel que hemos tenido en estos gobiernos, en especial en el gobierno de Lazo. Y esto es fruto de la insensibilidad de un modelo que no hace por ver por los más en vez de solamente estar viendo por los menos. Se quiere atacar los subsidios, como lo dice Alberto Dají, principal asesor de Daniel Noboa. Como fue miembro del Consejo Consultivo de Lenín Moreno. Entonces hay que eliminar los subsidios, que no son tales en primer lugar. Y en segundo, sobre el tema de los subsidios, y cuando el Estado hace una remisión es perdón, hace una remisión de las deudas del sector empresarial. Con Moreno les perdonaron 4.500 millones de dólares. Y en este gobierno igualmente fue un perdón de una cantidad enorme de dinero. Entonces ahí sí no hay subsidio. Eso no se llama subsidio. Esa es una política sana. Entonces tenemos un gobierno que es la continuación de lo anterior. El problema es que la gente tiene que ir mejorando su educación política. Yo voy a decir una frase que espero que no resienta a la gente que tiene orejas de cristal. Hay un analfabetismo político muy grande en el Ecuador. Así como en su momento se medía quiénes son analfabetos de no saber leer y escribir. En política hay un analfabetismo enorme. Y claro, un analfabetismo además inducido por los medios de comunicación, por los políticos, que nos quieren hacer creer que no hay ideologías, que da lo mismo una propuesta que otra, y que en base a eso cualquier cosa puede suceder. Yo pongo como ejemplo, por ejemplo, la declaración y poco feliz de Marcela Guiñaga, la declaración sobre el tema que hay que dejarlo gobernar a Noboa. Entonces, esto es terrible. ¿Por qué razón? Porque nos están queriendo confundir en lo siguiente. O sea, como que un plan de gobierno o el gobierno de una persona da lo mismo que sea del color azul, rojo, amarillo, verde. Déjenlo gobernar. Pero cada plan de gobierno tiene un contenido, pues. Y en función de ese contenido viene la controversia, la contradicción, pues. O sea, ¿qué van a hacer si, por ejemplo, mañana privatiza algún sector estratégico Noboa? Déjenlo gobernar. O sea, y esto es una tomadura del pelo. Es una tomadura del pelo, pero fea. Pero voy a referirme un poquito a esto de la siguiente manera. Verá, la Constitución que dice, artículo 108 de la Constitución, los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales. Mire, cada palabra es importante, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo. Pluralidad política, ¿qué quiere decir? Que no todos tienen el mismo patrón de razonamiento, ni de ideas. Entonces, ¿cómo es que déjenlo gobernar? ¿Qué es eso? O sea, si están en la oposición, tiene que haber una oposición. Obviamente una oposición seria, profunda, sustentada, razonada. Pero no es que déjenlo gobernar. Luego dice, y sustentarán, o sea, los partidos y movimientos políticos, concepciones filosóficas, políticas, ideológicas. Ahí está el meollo. Entonces,
¿Desde cuándo acá nos están tomando del pelo ya un buen tiempo? No existen las ideologías, o sea, todos tienen que pensar uniformemente y aceptar como un hecho que lo que viene de estos gobiernos indolentes es lo que tenemos que esperar, donde no hay una visión diferente de las cosas. En el artículo 109 de la Constitución dice, los partidos políticos deberán presentar su declaración de principios ideológicos, ideológicos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay ideologías, pues. Entonces no vengan con el cuento de que no hay ideologías, de que no hay ideologías, y que obviamente este es uno de los últimos remoquetes que utiliza la derecha. ¿Qué son las ideologías? Son distintas, como dice Rodrigo Borja Ceballos, distintas maneras de ver a la sociedad de acuerdo a determinados intereses, distintas formas de entender la libertad, la justicia social, la libertad y la autoridad, la libertad y la igualdad, la organización y los fines del Estado, la función del Estado en el proceso económico de la sociedad, los linderos del concepto democrático, la organización y participación popular, la distribución del ingreso, los límites y responsabilidad social del derecho de propiedad y otros temas cardinales de la convivencia humana. Entonces, prácticamente estaríamos aceptando lo siguiente, mi querido Jairo, que el programa de gobierno y las cosas que iba a implementar Luisa González son iguales a las de Daniel Noboa. Por eso, Marcela Guiñaga, déjenlo gobernar, porque el ejercicio de gobernar es poner en vigencia, poner en la práctica las ideas, los planes de trabajo y de gobierno que bajo una concepción ideológica tiene un determinado candidato que gana una elección. Entonces, ¿cómo le toman del pelo al país? Dejen gobernar a Daniel Noboa. Esa persona no, en materia de ciencia política es cero. Cero sobre lo que quieran, sobre 10, sobre 20, lo que sea, cero. Porque no entendió ni la norma constitucional ni el tema político. No es un tema de dejen gobernar. Eso no puede ser. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.